Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la última charla del bloque de la mañana de Feria Modular. Para esta charla vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con la implementación del nuevo Estatuto de Personal Docente. Para ello nos acompañan hoy Gregory Randall, profesor titular con dedicación total del Instituto de Ingeniería Eléctrica de Facultad de Ingeniería, Alejandro Bieli, profesor titular de Morfología y Desarrollo de Facultad Veterinaria, ambos integrantes de la Comisión de Implementación del nuevo Estatuto de Personal Docente por parte de ADUR, y Fernando Lagos, integrante de Rectorado. Ahora sí, adelante cuando quieran. Bueno, lo primero que digo es agradecer mucho la invitación. Es un placer. El Estatuto del Personal Docente tiene dos títulos. El título 1, que trata del personal docente, y es sobre el que les vamos a comentar hoy. Y un título 2, que trata específicamente del régimen de dedicación total y que no ha tenido demasiadas modificaciones en esta etapa, ¿sí? Lo primero entonces es recordar que estamos hablando de una nueva normativa docente que entró en vigencia el 1 de enero de este año 2021. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se llegó hasta acá? Hagamos brevemente un poquito de historia. Primero, esto trae una acumulación y una discusión universitaria de larga data, ¿sí? Y en la última etapa se comenzó a tratar el tema en ADUR Central, en la Asociación de Docentes de la UDELAR, en 2006. El estatuto que estaba vigente anteriormente era del año 68, ¿sí? Y realmente era un muy buen estatuto para la época, pero los años fueron pasando y se hacía necesario tener ciertos ajustes. Hubo resoluciones en el Consejo Directivo Central, allá por los años 2011 a 2013, en un primer impulso, que no culminaron en una versión definitiva que fuera aprobada, ¿sí? Se llegó sí a una propuesta articulada en julio de 2014 que tampoco llega a ser aprobada en un borrador final. Se retoma el tema en febrero del 17 y finalmente a fines del 18 se aprueba en el CDC un texto conceptual de nuevo estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Un texto en el cual se aprueban los contenidos, pero la versión definitiva requería ser refinada, corregida, trabajada por la Dirección General Jurídica. ¿Bien? Entonces, el rector le pide a la Dirección General Jurídica y a ADUR que formulen una versión definitiva a partir de lo aprobado a fines del 18. Hay un trabajo intenso durante el año siguiente, y entonces las propuestas que se ponen a consideración son el articulado del Estatuto del Personal Docente, título 1, así como una cantidad de disposiciones transitorias para facilitar esa transición que implica saltos cualitativos a veces muy importantes, según la realidad de cada servicio, ¿sí? ¿Cuáles eran los grandes objetivos, la visión general con la cual ADUR en su momento impulsó que se tratara sobre este tema? El nuevo estatuto, el estatuto vigente actualmente, busca profundizar en la profesionalización de la actividad docente universitaria. Busca crear una carrera docente que no se puede decir que no existiera en alguna medida, seguro que existía, pero que no era lo suficientemente explícita. Entonces busca hacerla más explícita, definida, detallada, especificando más claramente una serie de reglas de juego, estimulando fuertemente la formación académica de los docentes y definiendo funciones y responsabilidades según el grado y la carga horaria de manera bastante más definida que en versiones anteriores. Y también después se busca ayornar, modernizar las reglas de juego, adaptándolas a las realidades actuales en otra gran cantidad de aspectos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, porque en el margen de tiempo que tenemos no sería posible discutirlo en todo detalle, es comentarles los principales contenidos y los principales cambios novedosos, digamos, ¿sí? Además, si les comentara todo, los dormía
todo, ¿no? Porque la verdad que es una cosa bastante larga. Así que entonces, veamos. En este título 1 del Estatuto del Personal Docente hay un primer capítulo de disposiciones generales. Y aquí se definen las funciones docentes, sustantivas y de las otras, tal como se nombra en el Estatuto. Su cumplimiento, definición de cargos docentes, excepciones a las exigencias de cumplimientos, requisitos, se establece nuevamente, porque ya existía el principio de libre aspiración y algunas restricciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que las principales funciones docentes, las sustantivas, son la enseñanza, la investigación y otras formas de actividad creadora, la extensión y actividades en el medio. ¿Sí? Es relevante tener presente cuáles son las funciones docentes sustantivas y también recordar las otras funciones, que son la asistencia técnica, la participación en el gobierno universitario y la gestión académica de la universidad y de sus servicios, de conformidad a lo que está descrito acá en este estatuto. Un aspecto que me parece que vale la pena recordar es el cuarto artículo sobre los cargos docentes. Un cargo es docente solo si las funciones que predominan son las sustantivas, las que mencioné en el artículo 1. ¿Se entiende? Porque eso a veces determina una transición en la cual hay cambios que pueden llegar a ser delicados para personas que ocupan determinados cargos docentes. Entonces, este aspecto es relevante. Bien, todas las funciones docentes permanentes deben ser atribuidas a cargos docentes. Eso quiere decir que las funciones docentes las hacemos quienes estamos entre los docentes en el orden docente universitario. Y después veremos que hay otro tipo de situaciones. ¿Está? Veamos ahora en el capítulo 2, brevemente también, los derechos, deberes e incompatibilidades para ser un docente. Acá, después de dudar bastante, me tengo que ir para atrás, decidí poner el conjunto de los derechos. Hay algunos que son novedosos, algunos fueron impulsados directamente a sugerencia de dirección jurídica y me parecen aportes muy buenos, pero los leo brevemente. Libertad de opinión y de cátedra. ¿Sí? Libre elección del objeto y metodología de investigación, en el marco de las normativas, obviamente. Igualdad y no discriminación en el acceso, en la designación, evaluación, renovación y promoción de los cargos docentes, así como en el desarrollo de la labor docente en sí. Sindicalización y huelga. Participación como electores y elegibles. Carrera docente, estabilidad en el cargo, grado, categoría, carga horaria. ¿Sí? Fíjense que muchos de estos derechos ya existían, pero acá pasan a ser enumerados de manera explícita y directa, y eso creo que es un avance. Ser evaluado en el cumplimiento de las tareas, acceder a la formación a lo largo de la carrera docente, sujeto a políticas que se le pide a la universidad al respecto, poder apartarse transitoriamente durante un tiempo de la carrera para ejercer otras actividades. Bueno, y después cosas como la remuneración, el descanso diario y semanal y la licencia, la protección en materia de salud y seguridad laboral, el reconocimiento de la autoría expresamente puesto, el debido procedimiento de conformidad a determinados artículos y la consulta a referentes a efectos de resolver problemas deontológicos, éticos, incompatibilidades, etc. ¿Sí? Esta es entonces la enumeración de los derechos. También se enumeró una serie de deberes, ¿sí? Cumplir la tarea con profesionalidad, desempeño obligatorio de tareas de enseñanza de grado. Esto es relevante. Ya unos años atrás se había impulsado eso desde la Asociación de Docentes y esencialmente implica que si un docente va a hacer una sola tarea, esa tarea fundamental va a ser la enseñanza de grado. Por supuesto que se busca que en la medida de su carga horaria, de su experiencia y de su grado, ejerza más
pero de alguna manera queda claro que si va a ejercer una sola tarea, por ejemplo, en un cargo de baja dedicación semanal, será la enseñanza de grado. También desempeño de tareas de enseñanza, ajustándose obviamente a planes y programas. Observar una serie de principios generales fundamentales: probidad, lealtad, colaboración, buena fe, respeto, imparcialidad, rectitud y honorabilidad. Observar la normativa del servicio, desempeño acorde a principios y normas de ética universitaria, ¿sí? Desempeño según el principio de no discriminación, evitando tratos preferenciales, abusos de poder o de autoridad, y si es necesario, debiéndose excusarse de intervenir cuando haya cualquier circunstancia que afecte la imparcialidad. Desempeño acorde a principios de dignidad, igualdad, solidaridad, actualización permanente, lo que incluye su formación como docente, e integración de tribunales, lo que en algún momento puede ser una tarea exigente según la situación, pero hay responsabilidad a integrar tribunales, comisiones asesoras y otras instancias de evaluación. Fíjense que muchas de estas responsabilidades ya están, pero ahora están numeradas y ordenadas. Incompatibilidades. Esto es una novedad que creo que es también de cierta relevancia. Es incompatible el desempeño de funciones de director de instituto, departamento, carrera, posgrado o similares en la UDELAR con el desempeño de funciones de análoga naturaleza en otras instituciones de enseñanza terciaria o universitaria, ya sea en forma honoraria o remunerada, aun cuando se realicen en áreas de conocimiento o disciplinas diferentes. ¿Sí? Esto es una novedad y una novedad relevante. Puede ser docente en otra institución, pero no desempeñar cargos de la jerarquía de los mencionados aquí. ¿Bien? Bueno, después comienza el capítulo de organización docente, en el que se provee una definición de unidad académica, ¿sí? Es una definición amplia que habla de que es una entidad estructural, dependiente de un servicio o de estructuras centrales de la universidad, organizada en torno a una o varias disciplinas afines o de carácter multidisciplinario, ¿sí? Lo menciono esto porque después, a lo largo de la transición, muchas veces es relevante qué es en cada servicio una unidad académica, ¿sí? Bueno, muy bien. Hay un tercer capítulo en el cual entonces vemos la organización docente, las estructuras académicas, la escala docente y las categorías horarias, ¿sí? Entonces, la unidad académica ya la comenté y vamos a pasar directamente, para ganar tiempo, a las definiciones por grado. Comenzamos por el grado 1 de ayudante. Se requiere unidad modal y capacidad aprobada, por supuesto. Se trata de un cargo de formación en el que el docente ejerce tareas de colaboración en la función de enseñanza, actuando siempre bajo supervisión de docentes de grado superior. Puede colaborar, es más, muchas veces es esperable que lo hagan, en mi opinión, en el desempeño de las otras funciones docentes establecidas en los artículos 1 y 2, investigación, extensión, gestión, etc., ¿sí? De acuerdo a la realidad del cargo de grado 1. ¿Bien? Y siempre orientada fundamentalmente a la formación de la persona que comienza la carrera docente. En el grado 2, que también es un grado de formación, se requiere también idoneidad moral y capacidad aprobada, cargo de formación en el que se debe profundizar en los conocimientos, tendiendo a alcanzar el nivel que proporciona una formación de posgrado. Este aspecto es una novedad explícita, ¿no? Porque en el estatuto anterior no se mencionaba. Acá se habla del nivel al cual se debe profundizar, tender a alcanzar. El docente hace también tareas de colaboración, ¿sí?, con las funciones sustantivas y de las otras, y se debe procurar encomendarle tareas que requieran iniciativa y responsabilidad. O sea que hay un grado mayor de iniciativa y responsabilidad. En cuanto al grado 3, para este cargo, además de la idoneidad moral y técnica, etc., se requiere un nivel de conocimientos con formación de posgrado o equivalente, ¿sí? Mientras que los grados anteriores eran de formación,
lo que tenemos acá es que las tareas de coordinación de cursos van a ser responsabilidad de un grado 3 de forma habitual. Se le puede encomendar orientación de docentes más jóvenes o inexperientes, el desempeño de tareas de gestión de acuerdo a la unidad académica. El grado 4, se habla también de un nivel comparable de conocimientos que proporciona formación de posgrado o equivalente, debe demostrar mayor originalidad y autonomía que el grado 3. La orientación de las tareas será algo habitual y es responsable de formar otros docentes y llevar tareas de gestión académica. Finalmente, el grado 5 es similar, pero acá entonces tenemos que significa la culminación de la carrera docente y si distinguen que debe tener una actividad académica original y autónoma del más alto nivel. Definición un tanto general, ¿no? A los efectos de las disposiciones constitucionales y legales que aludan a catedráticos o profesores titulares, se considera que son los grados 5, porque hay disposiciones en que se los denomina de esta manera, ¿sí? Entonces, se pueden establecer incluso requisitos más exigentes que en algunos servicios ya existen. ¿Bien? Después está el tema que se cruza con los grados, que corresponde a las categorías horarias, ¿sí? Entonces, esencialmente, se crean 3 categorías horarias. Los docentes de dedicación alta, cargas horarias de 30, 35, 40 o 48 horas, ¿sí? Entonces, deben desarrollar todas las funciones docentes integralmente, con énfasis relevante en enseñanza y en otra de las funciones antedichas, ¿sí? Un docente de dedicación media será aquel que tenga una carga horaria seminal de 16, 20 o 24. Serán docentes que desarrollan en profundidad, al menos, la función de enseñanza y otra de las funciones establecidas. Y cuando llegamos a los docentes de dedicación baja, tenemos entonces una novedad. La carga horaria semanal será de 6, 10 o 12 horas. Pero en esta categoría horaria existen 2 modalidades. La categoría C1 corresponde a aquellos cargos docentes de grados 3 o superior, ¿sí?, con requisitos algo diferentes según cada grado, en los cuales se debe priorizar la experiencia profesional. Esto es lo esencial de esta categoría C1. Mientras que en la categoría C2 serán aquellos cargos docentes, cualquiera sea el grado, ¿sí?, para cuya designación se requiere capacidad probada, es decir, son cargos con un aspecto más académico en su hincapié. ¿Bien? Y en todos los servicios se tendrá que la mayoría de los cargos 3, 4 y 5 sean de dedicación media o alta. Bien, me pareció que era bueno detenerse un poquitín más en esta primera parte, porque son las características que describen de manera más importante lo que se espera de los docentes, ¿sí? Ahora voy a mencionar de manera muy breve, por cuestiones de tiempo, el resto de los contenidos. Se establecen normas muy específicas vinculadas a la asignación y reelección, a la provisión de los cargos efectivos, su reelección, plazos de designación y de reelección. También se define el régimen de los cargos interinos. Una novedad es que se fijan límites de tiempo en la permanencia para ser interino en un cargo, ¿sí? A su vez, sobre la asignación de funciones docentes, hay situaciones en las cuales se habla de docentes contratados, de profesores invitados, de docentes libres, que han sido caracterizadas por el estatuto, pero que estrictamente hablando no corresponden a cargos docentes, sino a personas que realizan funciones docentes, ¿sí? Eso es importante, no son cargos docentes los contratados. También se habla en detalle de la movilidad docente, movilidad en la carrera, la creación de la Comisión Central de Promoción de la Carrera Docente, reglas de juego de extensiones y reducciones, de cambios de categoría, la evaluación docente, su contralor, contenido, finalidad y garantías, el cese, con todos los conflictos que a veces puede significar, de docentes efectivos e interinos,
y también de los otros cargos que no siendo docentes cumplen funciones docentes. Se establece límite de edad en todos los servicios con márgenes de adaptación según la realidad de cada uno. Finalmente hay disposiciones sobre la producción académica, ¿sí? Filiación institucional en las publicaciones, la creación del repositorio institucional, la comunicación de los resultados, y se termina el estatuto con los títulos y grados honoríficos. Bien, con esto intenté hacer un resumen en los márgenes de tiempo de que disponemos de los principales contenidos del estatuto, ¿sí? Agradezco la paciencia para escuchar esto, que a veces puede ser medio pesado, y los dejo en manos de Fernando, que seguramente, un tipo más joven y dinámico, les va a redondear las difíciles situaciones vinculadas a la transición entre las realidades actuales y todo esto que se propone en el estatuto. Bueno, muchas gracias, dejo por acá. Muchas gracias, Alejandro. Damos paso entonces a Fernando. Qué compromiso, Alejandro. No, por favor. No, bueno, como bien señalaba Alejandro, el estatuto realmente es una norma larga, compleja, y también fija, creo que, un horizonte, ¿no?, hacia el cual nos trazamos recorrer como institución. Y bueno, una parte muy importante de esto es cómo llegar a ese horizonte. En ese sentido, yo lo que quería resaltar, apoyándome en algunos de los puntos que abordó Alejandro, es señalar algunas, si se quiere, ideas fuerzas del estatuto, y quizás puntualizar qué elementos deberían tener en cuenta los servicios para avanzar hacia lo que, bueno, eventualmente va a ser la implementación plena del estatuto, si se quiere. Como primer punto que me anoté, que también estaba mencionado en la presentación que hizo Alejandro, es la definición de unidades académicas. Esto es algo que es una novedad, si se quiere, en tanto la actividad docente se entiende que se debe realizar en el marco de una unidad académica. Una unidad académica que es un espacio más amplio de lo que eran antes las cátedras, y ese es como el espacio natural en el cual se realiza la labor docente. En ese sentido, el estatuto también dice que el docente tiene que acordar un plan de trabajo junto con su unidad académica, y ese plan de trabajo es un elemento importantísimo para pensar la evaluación de los docentes. Entonces, estos son dos elementos nuevos que arroja el nuevo estatuto. Para pensar esto, sería importante que los servicios avancen en los procesos de departamentalización, que ya muchos lo han hecho, pero aún quedan algunos que están en proceso, y también empezar a pensar en esta lógica de unidad académica, coordinando con el docente los planes de trabajo y introduciendo esos elementos en la evaluación de los docentes. Eso es como un aspecto que creo que es novedoso, que no estaba en la norma de anteaño. Otro elemento que también vale la pena señalar es que a partir de ahora el desarrollo de las funciones docentes está asociada a la dedicación horaria del docente. Aquí aparecen 3 dedicaciones horarias: baja, media y alta, y los docentes tendrán que comprometerse a realizar las funciones teniendo en cuenta su dedicación horaria. Esto permite tener como un marco más razonable a la hora de evaluar los docentes y a la hora también de establecer remuneraciones. Es entendible que los docentes de dedicación horaria más alta tengan un compromiso más fuerte con el desarrollo integral de las funciones prioritarias, y a los que tienen menos dedicación horaria se les exija menos. Esto es un cambio muy importante en la forma en cual se estructura la actividad docente, y implica procesos muy complicados también de llevar adelante. Esto ya el año pasado se ha avanzado mucho, ya que todos los cargos docentes que estaban adscriptos en la estructura del UDELAR tuvieron que acoplarse a una dedicación horaria. Y esto implica nada más y nada menos revisar toda nuestra estructura docente para compasar la dedicación horaria con el desempeño de las funciones universitarias. Esto es un trabajo que han llevado adelante los servicios y que bueno, no es exento de dificultades, pero se ha venido realizando,
y creo que esto es un desafío también para la institución, en tanto seguramente haya que también pensar en políticas para crear capacidades para el desarrollo integral de las funciones universitarias. Por otro lado, los docentes que entran, una vez que está aprobado el estatuto, que ha entrado en vigencia el estatuto, ya entran con las reglas de juego trazadas, entonces ahí no hay que pensar tanto en la adecuación, pero sí en implementar lo que ya está aprobado. Otro elemento que también introduce el estatuto, que mencionaba Alejandro, es la definición explícita de los cargos grados 1 y grado 2 como cargos de formación. Ahí como hay algunos elementos que ya fortalecen esa declaración, y es que, por ejemplo, para aspirar a los cargos grados 1, es necesario ahora ser estudiante avanzado o egresado reciente, eso ya como que marca un poco la cancha en ese sentido. También se establecen, como decía Alejandro, límites en la permanencia de esos cargos, en tanto son cargos de formación, se entiende de que debe ser un proceso que se debe iniciar y debe concluir eventualmente, por lo tanto se establecen límites para que la permanencia en los cargos, y también se reconoce en los grados 2 la necesidad de realizar que se formen a nivel de posgrado. Entonces, en ese sentido, es importante que los servicios revisen lo que tiene que ver con su normativa interna y sus reglamentos para ir adaptando estas nuevas definiciones a su normativa propia. Y también es importante revisar las actividades que hoy tienen los grados 1 y grados 2 para, digamos, que el carácter formativo de esos cargos sea, tenga una connotación en las tareas que tienen que asumir. Otro elemento que aparece nuevo con este estatuto es el deber de realizar enseñanza, y en particular de realizar enseñanza de grado. Allí, bueno, lo que se exigió a los servicios es que identifiquen todos los cargos en los cuales la obligación de enseñanza no estaba prevista, y que implementen las medidas necesarias para que eso sea exigible en la primera renovación luego de la entrada en vigencia del estatuto. Otro elemento que también marcó Alejandro es que se eliminan las figuras de docente honorario y colaborador honorario, que estos permanecían todavía en algunos servicios, y bueno, lo que deben hacer ahora los servicios es, primero, identificar esas situaciones, y en segundo lugar, diseñar estrategias para pensar en el cese de las mismas, sin que eso afecte, ¿no?, el funcionamiento del servicio. Otro elemento que aparece en el nuevo estatuto es como cierta intención de impedir que situaciones docentes transitorias se vuelvan permanentes. Aquí hay como dos elementos, uno destinado a los cargos interinos, y si hay un límite de permanencia en los cargos interinos. A las personas que ocupan durante 4 años un cargo interino, existe una obligación de hacer un llamado para proveer ese cargo. Y por otro lado, también cuando hay interinatos que ya van más de 8 años y que los ocupa la misma persona, existe la obligación por parte del servicio de hacer un llamado en efectividad para proveer esos cargos, siempre y cuando hayan sido financiados con recursos no contingentes. A su vez, también en esta cuestión de que no se vuelvan permanentes situaciones transitorias, es que se establecen plazos para la figura del docente contratado. Esa figura no tenía un límite temporal, ahora sí lo tiene, y se establecen 3 años como tiempo en el cual se puede permanecer en calidad de docente contratado, con la posibilidad de que sean 5 años para contratos realizados en el marco de convocatorias centrales específicas. Y también se introduce la figura del profesor invitado, que es también una novedad. Y bueno, en este sentido, lo que demanda el estatuto es revisar todas estas situaciones de interinatos y de docentes contratados, teniendo en cuenta estas situaciones nuevas. Y bueno, yo por ahí estos eran como los elementos que quería marcar como, no sé, principales novedades y principales elementos que tienen que tener en cuenta los servicios para iniciar los procesos o continuar los procesos de implementación del estatuto.
Muchas gracias, Fernando. Damos paso entonces ahora a Gregory Randall. Sí, bueno, yo quería hacer algunos breves comentarios a raíz de, digamos, complementando las cosas que dijeron Alejandro y Fernando. Es claro que esto es un tema extremadamente grande y que afecta profundamente a la institución en todas sus facetas. No vamos a abordar en este rato todo, ¿no? Pero quería enfatizar un par de aspectos, dos o tres aspectos que me parece que a la vista de lo que hemos visto en la Comisión de Implementación, cómo esto ha sido vivido por algunos colectivos, pueden ser como algunos de los cambios, digamos, grandes que vale la pena señalar. Es repetir sobre cosas que ya se dijeron, pero quizás enfatizar un poquito. Un tema importante es que la lógica de este estatuto es un poco distinta respecto a la lógica del estatuto anterior. En el estatuto anterior, la lógica estaba en función del cargo docente. En función del cargo uno tenía ciertas cosas que hacer, en función de lo que el cargo había estado definido en las bases, por ejemplo. Acá vamos a una lógica un poco distinta, donde no se piensa como factible dentro de este estatuto que uno haga un llamado a un cargo docente para desarrollar tal tarea, sino que se hace un llamado para una categoría horaria en un grado determinado. Las categorías horarias y los grados, o sea, los grados definen niveles de formación y responsabilidades, y las categorías horarias definen funciones obligatorias para cualquier docente según el grado que sea. De manera muy esquemática, un docente de baja dedicación tiene como única obligación la enseñanza. Eso no quiere decir que no pueda hacer otras cosas, pero tiene como obligación la enseñanza. Uno de dedicación media tiene la enseñanza y uno más de las sustantivas, es decir, investigación o extensión. Y un docente de alta dedicación tiene las tres. Esto tiene que ver, esto que estoy diciendo tiene que ver con lo siguiente. En muchos casos en la universidad teníamos la tradición de contratar, por ejemplo, para dar tal curso. Se contrataba un docente para hacer tal curso, ¿no? Eso en la filosofía de este nuevo estatuto no existe más. En todo caso, se te contrata para hacer enseñanza en tal área disciplinar, pero no es porque cambie el curso. O sea, si uno fuera estricto con lo anterior, cambia el plan de estudio, cambió el curso y tengo que hacer unos llamados para un nuevo docente. O si yo te contraté para enseñar electrónica 1, esta asignatura, voy a usar ejemplos de mi carrera, y cambia la asignatura, yo podría decir, a mí no me contrataron para eso, me contrataron para dar electrónica 1. Eso ya no corre más en este nuevo estatuto. Uno es contratado para realizar enseñanza en electrónica y después te tocará tal asignatura dentro de las electrónicas, digamos así. Y pónganle la disciplina que quieran. Y lo mismo vale en términos más amplios para todas las funciones. Mencioné las tres funciones sustantivas del artículo 1, pero también para las funciones del artículo 2, es decir, para la gestión académica, por ejemplo. Entonces, esto tiene una connotación muy importante, un impacto muy grande, porque hay servicios donde los docentes, donde los cursos estaban sostenidos por docentes que habían sido contratados fundamentalmente para hacer solo enseñanza. Y de repente incluso más. A uno lo contrataban tantas horas para tal curso y tantas horas para otro curso y te iban dando pedazos de contrato, por decirlo de alguna forma, contratos nuevos o extensiones horarias para tal curso, asociados a tal curso. Y acá la idea es una visión mucho más global, donde nosotros decimos, un docente de dedicación media, por ejemplo, en el esquema anterior, uno podía acumular, supongamos, 8 horas por curso y tener 5 cursos, entonces tienes 40 horas. Eso equivaldría en el nuevo esquema a dedicación alta, y la dedicación alta exige, además de la enseñanza, la investigación y la extensión, y por lo tanto, esa persona no puede materialmente dictar los 5 cursos, porque no puede destinar sus 40 horas a dictar los 5 cursos. Pongo este ejemplo porque creo que acá radica uno de los grandes cambios
no sé cómo llamarlo, de paradigma, de cómo está pensado esto, aunque en mi opinión el Estatuto Viejo también tenía básicamente la misma idea, pero en la práctica se aplicaba de otra forma. Ahora eso está generando tensiones en todos los servicios o en muchos servicios docentes que hasta ahora habían sido contratados en función de una tarea específica y que ahora se encuentran con que deben cumplir simplemente la función de enseñanza, la función de investigación, la función de extensión en torno a la disciplina, por supuesto, en la cual son especialistas y fueron contratados. Este es uno de los grandes cambios, digamos, que yo quería mencionar. Asociado a ese cambio está la noción de integralidad. Es decir, que el docente, a lo largo del periodo en que está contratado, que puede durar 5 años en el caso de un efectivo, digamos, a lo largo de todo ese periodo debe realizar integralmente las funciones. Ese integralmente tampoco debe ser leído como una cosa esquemática de que cada día a la semana de las 8 horas tengo que dedicar 2 horas a una cosa, 2 horas a la otra, 2 horas a la otra, o dividámoslo en semanas o en meses o en lo que sea. Quiere decir que con una lógica, con una racionalidad acordada a nivel del colectivo con el departamento, en ese plan de trabajo que mencionó Fernando, uno, a lo largo del tiempo, del periodo, con momentos en que va a poner más énfasis en otra cosa, momentos en que va a poner más énfasis en aquella cosa, en aquella función, cumpla integralmente las funciones. De nuevo, aquí hay una cosa a discutir a nivel de los colectivos y a nivel de los docentes. En relación con lo primero que dije, ello implica una reorganización de la manera en que los servicios organizan sus tareas. Por ejemplo, la enseñanza. Si un servicio ha organizado hasta ahora la forma en que garantiza cubrir las plazas de enseñanza para el conjunto de estudiantes que tiene, el conjunto de grupos que tiene, por la vía que mencioné antes, es decir, por la vía de pagarle ciertas horas extras a distintos docentes para que se ocupen de grupos, eso debe cambiar, toda esa organización debe cambiar para poder adecuarse a la nueva realidad en la cual uno cuenta con un pool de docentes y ese colectivo, ese departamento, tiene una cierta responsabilidad de cubrir una cantidad de grupos, pero de una forma más global, digamos. En el mismo sentido, y relacionado con lo mismo, hay un segundo aspecto que me parece que también ha generado bastante ruido o ha sido complejo, que tiene que ver con que también en distintos lugares de la institución se contrataban docentes para cumplir ciertas funciones concretas, ciertas tareas en particular de gestión. Por ejemplo, para ser director de posgrado, director de departamento, encargarse de un ciclo, yo qué sé, lo que fuera. En esta nueva lógica, eso no existe. No existe un cargo para ser jefe de algo. Existe un cargo para ser docente. Y los docentes tienen entre sus funciones, en función de su grado y su categoría horaria, también la función de gestión académica. Por lo tanto, un docente puede ser, en algún momento, debe serlo según su grado, director de departamento, de posgrado, de lo que corresponda, para el buen funcionamiento. Pero yo no me presenté a un concurso para director de departamento. No es un cargo competitivo, es una asignación de funciones a un cargo existente. Esto es un cambio también bastante grande en la forma en que han funcionado en distintos lugares e implica, y quisiera señalar ese aspecto, implica también una dosis de horizontalidad en algunas estructuras extremadamente jerárquicas y también una dosis de movilidad en estructuras muy rígidas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno hacía un llamado para que alguien fuera jefe de X, de lo que fuera, para que esa persona no siguiera siendo jefe de X, bueno, o había que echar a la persona o la persona se iba, digamos, pero era muy difícil cambiar a la persona y a veces funcionaba bien, a veces funcionaba mal. En la nueva modalidad, la persona es designada para ser jefe de X y puede ser designado otro. En general es designada a término por un periodo, digamos, 2 años, 3 años, depende de la estructura que sea, y después le tocará a otro. En ese sentido me refiero a lo de menos rígido que el sistema anterior, pero también más horizontal,
Por ejemplo, tradicionalmente en muchos lugares se entiende que el grado 5 es el jefe de la estructura académica. Y acá lo que se está planteando es más bien ir a un sistema en el cual, para ser director del departamento, bueno, será una función ocupada rotativamente, yo qué sé, depende de, digamos, de la reglamentación particular, pero podrían ser los grados 3, 4 y 5, o los grados 4 y 5 de esa unidad. Y eventualmente eso puede significar que un departamento donde hay grados 5 sea dirigido por un grado 4, o sea dirigido eventualmente por un grado 3. Eso depende de la reglamentación específica. Pero la idea es bastante rupturista, con algunas estructuras internas que tenemos en la institución que tienen una idea mucho más piramidal, donde digamos, el catedrático es el jefe de la estructura académica correspondiente. Y un último punto que quería señalar es que también hemos introducido acá, también existía, pero digamos se ha introducido con más fuerza, la idea de unificación de cargos y de un cargo para, digamos, una idea de que en una misma unidad académica no debe haber más de un cargo. La misma persona no debe ocupar más de un cargo. En la idea anterior, como uno se presentaba libremente a cualquier cargo, nada impedía que yo tuviera 3 cargos en la misma unidad académica. Pero eso se da de bruces con la idea que acabo de explicar de cuál es la filosofía del estatuto. Entonces, la idea aquí sería al revés. En todo caso, me pueden hacer una ampliación horaria, me pueden cambiar de categoría horaria, dándome más responsabilidades, por supuesto. Pero es un cargo en esa unidad académica. También existen en este nuevo estatuto, existe la figura de cargo compartido y de unificación de cargo. Es decir, la idea de que se pueden unificar más de un cargo en un solo cargo, y la idea de poder compartir un cargo entre más de una unidad académica, incluso entre más de una facultad, cosa que hoy sucede, pero nos gustaría que sucediera más, digamos. Por supuesto que cuando se comparte un cargo entre más de una unidad académica, la lógica subyacente es la misma que dijimos antes. Es decir, en función de la categoría horaria y del grado, ese docente tendrá que cumplir las funciones en general y se acordará con sus estructuras un plan de trabajo racional. Vale decir que si yo tengo un cargo compartido entre medicina y bellas artes, la idea no sería que yo dé clases en los 2 semestres en las 2 facultades, porque entonces si tengo 20 horas, no voy o si tengo 40 horas y dedico muchas horas a las clases en ambos lugares, entonces no voy a poder cumplir con la categoría que tengo, que es, pongamos, 30 horas, 20 horas, lo que corresponda, que debo destinar parte de mi tiempo a la enseñanza, parte de mi tiempo a las otras funciones. Si se hizo un acuerdo entre las 2 facultades para hacer un cargo compartido, entonces es un cargo compartido. Y se acuerda entre los servicios, por ejemplo, por tomar el mismo ejemplo que acabo de tomar, que decir que en el primer semestre voy a dar clases en Bellas Artes y el segundo semestre en Medicina. Y haré una investigación conjunta sobre el arte de las vísceras, yo qué sé. Pero lo que quiero decir es que hay que pensar esto de manera integral y no que cada uno dice, a mí me tocan tantas horas y, digamos, exploto esa capacidad docente al máximo por mi lado, porque eso impediría que el docente cumpliera completamente con las funciones tal cual está definido en el estatuto y tal cual estamos convencidos es beneficioso para la institución. Quería mencionar estos 2 o 3 cositas solo para, digamos, complementar lo que dijeron mis compañeros. Gracias. Muchas gracias a los 3 por sus ponencias. Realmente este tema convoca a la UDELAR toda, así que bueno, va a quedar como del resto de las presentaciones, la grabación de esta exposición que seguro va a tener varias consultas porque realmente han explicado un tema que es difícil de entrar y es el que, bueno, estamos atravesando muchos. Así que muchísimas gracias por cerrar este primer bloque de Feria Modo UDELAR con todas las exposiciones que tienen que ver con transformación organizativa. Vamos a seguir a la tarde, a partir de las 15, con la segunda parte de transformación, con otra tanda de charlas relativas a esta línea. Y antes de irnos, agradecerle a todos los que estuvieron siguiéndonos durante toda la mañana por el canal de YouTube, a aquellos que se sumaron al Zoom, y especialmente a Leroy Rodríguez, que bueno, es
quien ha hecho posible la transmisión en vivo de este bloque de feria, y a todo el equipo de los integrantes de lengua de señas, del tecnólogo en interpretación y traducción en lengua de señas, que varios estudiantes han hecho hoy su práctica, así que muchísimas gracias por el apoyo de ellos para hacer, accesible todas estas charlas. Por mi parte, reitero el agradecimiento, ha sido un placer, todos los temas sumamente interesantes, y seguiremos post-feria conversando sobre ellos para seguir haciendo el doble clic. Muchísimas gracias y seguimos con más feria más tarde.